Bueno, buenas noches, queridos hermanos, queridos colegas, doctores. Hoy los quiero invitar a que recorramos juntos un museo que no tiene paredes ni entradas numeradas, un museo que lleva 2000 años abierto. Ese museo al que los quiero invitar a pensar en esta noche es en la Biblia como fuente de imágenes, como fuente de obras de arte. Cuando pensamos en la Biblia, por supuesto, vemos un libro escrito, un texto escrito, una sucesión de palabras, pero desde sus primeras páginas, la Biblia en su manera de escribirse, en la manera en que narra, nos invita a pensar en imágenes, imágenes potentes, escenas que quedan grabadas en nuestros ojos y en nuestra mente. Cuando leemos una narración, a veces nos imaginamos las escenas que estamos leyendo. Esto en psicología cognitiva se llama codificación. El texto, cuando lo leemos, se transforma en nuestra cabeza en imágenes mentales y el lector traduce el texto en su mente. Pensemos en el Génesis. El Génesis comienza con un lienzo cósmico. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es poesía, pero también nos genera imágenes. Podemos ver en nuestra cabeza las aguas oscuras, sentir el soplo del Espíritu, imaginar la luz de Dios interrumpiendo, porque la Biblia nunca fue solo texto, también es narrativa, también es relato, y el relato y la narrativa son posibilidades de construir imágenes. Los rabinos usaban una manera de interpretar que era el midrash, y no se trataba de repetir el texto, sino de representarlo con narraciones, con relatos, con variantes, con imágenes. Los padres de la iglesia hacían lo mismo con la tipología. Veían en Isaac representado, tipificado y, ¿por qué no, dibujado a Cristo, una prefiguración de Cristo? Los padres de la iglesia también veían en el Éxodo un dibujo en grises del bautismo. Cada lectura que se ha hecho en la historia del cristianismo también ha sido un ejercicio visual que nos lleva a ver más allá de lo escrito. Y cuando los cristianos entran a las catatumbas en medio de un ambiente de persecución y clandestinidad, allí pintaron al buen pastor. Miren aquí una representación del siglo tercero del buen pastor. También pintaron el pez, también pintaron el ancla, y no eran imágenes ornamentales, sino mensajes de fe, de consuelo, de esperanza en medio de la muerte, de la persecución, ocultos en las catatumbas, plasmando al buen pastor, al pez y al ancla. El buen pastor representa a Cristo, que cuida y rescata a sus ovejas. Si pueden ver la imagen, se ve un joven con una oveja sobre sus hombros, y esto evocaba también al pastor griego, pero mostraba a Cristo, al Cristo que salva y da vida eterna. El pez en griego se dice ictis. Ictis era un acróstico en griego de Jesu Christu Teu Vius Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Funcionaba como una contraseña secreta, como una proclamación de la fe en medio de la persecución. Y el ancla, por supuesto, símbolo de la esperanza firme en Cristo, en medio de la incertidumbre, de la muerte. El ancla le recordaba a las comunidades que aunque hubiera incertidumbre, muerte y dolor, Cristo ofrecía estabilidad. El arte desde el principio ha sido una extensión exegética. Lo que no se podía predicar en las plazas, se predicaba en imágenes, en los muros. Y aquí llegamos a un punto clave que va a, digamos, atravesar lo que vamos a aprender en esta noche. Y es: el arte no ilustra la Biblia. El arte no ilustra la Biblia. Eso sería reducir el arte a decoración. El arte, cuando dialoga con la escritura, se convierte en exégesis visual, en hermenéutica que se encarna en color, en forma, en luz, en estructuras. Y esto lo han dicho
montones de autores. Hans Belting en Likeness and the Presence dice, las imágenes no fueron durante siglos meros adornos, sino presencias que interpretaban lo sagrado. El arte lo que hacía era interpretar la escritura. Rembrandt, Caravaggio, Miguel Ángel, pero también autores contemporáneos como Bansky, Samuel Banks, Sigle Coder, todos ellos no hicieron dibujos bonitos de las historias bíblicas, sino que produjeron lecturas visuales. Hacían midrash en óleo, exégesis gráfica, hermenéutica con pintura de collage. Paul Ricoeur, el gran hermeneuta, decía que todo símbolo es inagotable, nunca dice solo una cosa, siempre remite a un horizonte de sentido más amplio y nos obliga a pensar en algo más. Y también decía que los símbolos son generativos, es decir, los símbolos contienen más de lo que expresan, por eso se convierten en semillas de pensamiento, en detonantes de la interpretación. ¿Qué estoy tratando de decir? Que cada relato bíblico es un archivo de símbolos, el cordero. El cordero es mucho más que un cordero que camina por las praderas. La luz en la escritura, la luz en la escritura es mucho más que una lámpara encendida. El agua es mucho más que un líquido. El exilio, la fiesta, el sacrificio, todos estos símbolos son tan potentes que atraviesan siglos y culturas. El cordero del Éxodo se convierte en el Cordero Pascual. La palabra del Génesis ilumina el Logos de Juan. El exilio de Babilonia resuena en el Holocausto. Los símbolos se transforman para hablar a cada época. En los íconos del arte descubrimos cómo cada sociedad interpreta a Dios, interpreta al hombre, interpreta el sufrimiento, interpreta la esperanza. Pero aquí la clave de nuestra conferencia, no estamos aquí para hacer arqueología estética, estamos aquí para algo más, para dejar que algunas imágenes iluminen nuestro presente, nuestra fe y nuestra iglesia. Porque la hermenéutica bíblica, decía Gadamer, no es repetir el pasado. Hacer hermenéutica no es repetir el pasado, sino hacer un encuentro de horizontes. El horizonte del texto y el horizonte del lector. ¿Y por qué no decimos hoy el horizonte del arte y el horizonte de los que veremos las obras de arte hoy? Cada obra de arte que veremos no es solo historia del arte, es un grito, y permítanme decir, un grito profético contemporáneo. Vamos a ver a Rembrandt que nos hablará de la misericordia de Dios. Vamos a ver a Siger Coder que nos hablará del abrazo del evangelio. Vamos a ver a Samuel Bank que hablará de las ruinas del exilio. Y vamos a ver a Bansky que nos mostrará el Padre Nuestro en los muros de la ciudad. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué hablar de la Biblia y el arte en el 2025? ¿No? Eso no será un tema más como para museos, para historiadores del barroco. Pues precisamente hoy vivimos saturados de imágenes en las redes sociales, en las pantallas, en la publicidad. El mundo ya no escucha solo palabras, necesita imágenes que lo interpelen. El arte bíblico nos da un lenguaje capaz de hablarle a este mundo, no con sermones, sino con imágenes que lo despierten, que le despierten preguntas, inquietudes. Por eso, esta conferencia, como les digo, no es un paseo por pinturas, sino un clamor que el arte, un grito que el arte le hace al presente. Entonces, no estamos aquí para oír lo que ya sabemos, estamos aquí para dejarnos sorprender, para mirar obras como exégesis, exégesis en arte, para ver lo que todavía no vemos, para discernir cómo la palabra sigue haciéndose imágenes en medio de nuestras crisis. La pregunta no va a ser qué significó este cuadro en 1669. La pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es qué significa ese cuadro en 2025. No veremos el arte como museo, sino como palabra viva. Porque cada obra de arte que vamos a analizar es un espejo,
un espejo que nos lleva no solo al relato bíblico, sino a nuestras heridas, a nuestras migraciones, a nuestra necesidad de Dios. La Biblia y el arte en el mundo de hoy no es una invitación a huir del presente, sino a interpretarlo con símbolos que han sobrevivido milenios. Así que los invito y las invito a entrar conmigo en esta galería y vamos a ver cuatro obras de arte. Cada una es una parábola visual, cada una es un comentario exegético, cada una es un sermón para nuestro tiempo, para el siglo XXI. Entonces les pido que estemos muy atentos a la pantalla porque vamos a ir viendo cada obra de arte. Ante ustedes tienen uno de los lienzos más conmovedores de la historia del arte. Se llama El regreso del hijo pródigo, pintado por Rembrandt entre 1668 y 1669. Eran los últimos años de vida de Rembrandt. Esta manera en la que está dibujado se llama óleo monumental y hoy se encuentra en un museo en San Petersburgo. Rembrandt lo pinta esta obra de arte que vemos en la pantalla, en una época de su vida que está marcada por la pérdida, el despojo. Había enterrado a su esposa, había perdido a tres de sus de sus cuatro hijos y vivía en bancarrota. Su prestigio en Ámsterdam estaba por el suelo. Y este no es el Rembrandt que pinta obras maravillosas, triunfante, es el Rembrandt envejecido, pobre, cansado, que encuentra en la Biblia no solo un tema, sino un refugio. Ya no busca un virtuosismo como pintor, sino que pinta una oración. Y lo que pinta es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo la encontramos en Lucas capítulo 15. Y la parábola del hijo pródigo es la tercera de una triada. Es decir, antes de la parábola del hijo pródigo está la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Y el contexto es muy claro. Dice Lucas 15:1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban: Este recibe a pecadores y come con ellos. Es decir, la parábola no es una lección aislada, sino una confrontación directa a los fariseos y escribas, a los que, como la moneda y el hijo fiel, fíjense, se pierden dentro de la casa. La moneda se pierde dentro de la casa y el hijo fiel se pierde dentro de la casa. La oveja se pierde fuera de la casa y el hijo pródigo se pierde fuera de la casa. La oveja, los que están perdidos fuera de la casa, la oveja y el hijo pródigo representan a los publicanos y pecadores. Los que están perdidos dentro de la casa, la moneda y el hijo fiel representa a los fariseos y los escribas. Y en la narrativa de Lucas 15 vemos una dinámica muy interesante. La parábola del hijo pródigo, pero el hijo pródigo no es el centro, sino el padre, un padre que rompe los códigos sociales, que abraza, que interrumpe el juicio del hermano mayor y abre la casa a la fiesta. Y Rembrandt entendió la parábola. Fíjense en esto. Rembrandt en su cuadro no titula el cuadro El hijo arrepentido, sino El regreso del hijo pródigo. El acento no está en la culpa, sino en el retorno, en la acogida. Hagamos un análisis visual, miremos la composición. La composición, todo, en la composición todo está en penumbra, todo parece oscuro, menos el abrazo. Esto se llama una técnica en pintura, se llama una técnica tenebrista, pero no hay como un haz de luz oscuro, sino que la luz
es cálida y envuelve el abrazo, el centro geométrico donde uno pone la mirada es no en el rostro, no en la mano, no en los personajes, sino en el abrazo iluminado. Ese es el corazón de la obra. Fíjense aquí en la obra de arte. El hijo aparece de espaldas. La cabeza está inclinada, rapada, como cuando Job se rapa en Job 1:20 como signo de duelo y humillación. Está vestido con harapos, miren un pie, miren el pie izquierdo está desnudo, el pie derecho tiene un zapato, el padre está inclinado hacia él, tiene un vestido rojo profundo, sus manos se extienden hacia su espalda, al lado derecho, si se fijan, está el hermano o el hijo fiel con barba, erguido en la sombra, mirando con frialdad. Y si se fijan, la túnica del hermano es del mismo color que la túnica del padre. La túnica del hermano, del que está en la casa, es del mismo color de la túnica del padre. Y a los lados hay como testigos secundarios, quizás sirvientes, que amplían la escena, pero no nos desvían la atención del centro que es el abrazo. Vamos por partes. Observen las manos. Las manos. Aquí pueden ver las manos. Una mano es ancha y la otra es delgada. ¿Se dan cuenta? Una mano es masculina y la otra mano del padre es femenina. Los intérpretes de esta obra desde el arte han dicho que esta imagen muestra un poco de la paternidad y la maternidad de Dios. ¿Y la maternidad cómo? Como en Isaías 66:13, como aquel quien consuela su madre, así os consolaré yo. Rembrandt pinta a un Dios que ama como un padre y que consuela como una madre. Si se dan cuenta, los pies del hijo están desnudos con llagas, un calzado roto, y esto me recuerda a Deuteronomio, donde se quita, Deuteronomio 25:9, le quitará la sandalia del pie como señal de humillación. El hijo está humillado, o tal vez nos recuerde a Éxodo 3:5, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. El hijo está descalzo, humillado, pero pisa un terreno santo en la obra. Y ese terreno santo es el abrazo del Padre. También vemos al hermano mayor en la penumbra, rígido, representa exactamente lo que veníamos hablando a los fariseos de Lucas 15, que tienen el vestido del Padre, pero murmuran, juzgan, se resisten a entrar a la fiesta. Su sombra es sombra de juicio, de señalamiento, y la luz no es natural acá. La luz que ilumina el abrazo es teológica, es la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es la luz de Jesús, el perdón que ilumina, el juicio queda en la sombra y la luz ilumina el abrazo. Rembrandt no ilustró una parábola, Rembrandt está haciendo exégesis. Toma Lucas 15 y lo traduce en cuerpo, en gesto, en abrazo y nos obliga a leer la parábola no solo con el oído, sino también con los ojos, en imágenes, no solo en texto. Cada detalle del cuadro de Rembrandt es un comentario teológico. Las manos, los pies, la luz, las sombras. Es una hermenéutica pictórica. Y como todo buen comentario, no se queda en el pasado. Nos preguntamos, ¿quién soy yo en esta escena? ¿El hijo? ¿El padre? ¿El hermano mayor? ¿Qué nos dice este cuadro? En tiempos de tanta polarización política en nuestro mundo, donde abundan juicios y faltan abrazos, Rembrandt se convierte en una voz para el mundo de hoy, que necesita menos hermanos mayores y más brazos que abracen, menos rigidez y más misericordia.
iglesias que no estén obsesionadas con la rigidez, sino con la misericordia. ¿Somos luz de abrazo o sombra de juicio? Yo pienso en este cuadro y en este cuadro cabe toda la escritura. El hijo pródigo también es el Israel del exilio. El hijo pródigo también es la humanidad caída que necesita acercarse a Jesús. El hijo pródigo también nos representa a cada uno de nosotros. Y el padre es el padre que abraza. El hermano mayor es el juicio, es la iglesia que se olvida de la gracia, que se olvida del corazón del evangelio, que tiene el vestido del Padre, pero que no actúa como el Padre, que tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niega, que solo la luz ilumina su rostro para mostrar su desprecio, porque la luz es la luz de Cristo mismo, el logos que ilumina todo abrazo. ¿Nos quedaremos en la penumbra del hermano mayor o entraremos al abrazo del Padre? La segunda obra que veremos esta noche es de Siger Keder. Siger Keder representa al hijo pródigo también. Dejamos el barroco de Rembrandt para entrar en un lenguaje distinto. Este autor pinta en una, digamos, en una línea del arte que se llama expresionismo. Él es un pintor alemán que fue ordenado sacerdote después de haber sido prisionero en la Segunda Guerra Mundial. Su vida también estuvo marcada por la violencia, eh, pero en medio de la violencia tenía un deseo profundo de comunicar la fe a los pueblos sencillos, a las comunidades sencillas. Él no pintó para museos como Rembrandt. Él pintó para iglesias, para comunidades. Su objetivo no era ser un gran virtuoso del arte, sino darle a conocer el evangelio a la gente común. Entonces, vamos a ver que este autor no quiere representar la belleza clásica del arte, sino comunicar. Recordemos el texto de Lucas 15. Lucas 15:20 dice, eh, siendo aún lejos, lo vio su padre y corrió y echándose sobre su cuello, lo besó. Este autor fija su atención justamente en ese momento. Echándose sobre su cuello, lo besó. En el gozo del abrazo, en la alegría del encuentro y en la reconciliación. Elige el instante del abrazo. La gracia en el texto de Lucas 15 ocurre antes de cualquier discurso. El hermano mayor, si lo ven, aparece a la derecha muy rígido. Hay como tres espacios aquí en este cuadro. Está el padre y el hijo, que es abrazados, que eh, nos llama la atención a primera vista. Luego vemos el fondo con un negro absoluto y en la franja lateral está el hermano, formando, digamos, casi un tríptico, una obra en tres partes. Eh, claro, es como el fondo negro nos muestra como un abismo, pero miren la forma de óvalo que hay aquí en el abrazo. Brazos, espaldas, cabezas. Esa forma de óvalo es el abrazo del Padre, lo contiene todo, lo contiene todo. Es un refugio que lo contiene todo. Y miren las diagonales de la puerta, bueno, todo es muy interesante. Y el padre, los colores que tiene el padre tiene colores cálidos, naranjas, rojos, es misericordia, es vida, es hogar, el rojo es alianza y los hijos tienen colores fríos, azules, eh, sobre todo el hijo que es abrazado. Su traje está roto, muestra cansancio, juicio, distancia. Y el azul y el naranja, en la teoría del color, son colores complementarios y crean una tensión en el abrazo y se resuelve el conflicto donde el azul y el naranja
se unen y el foco de la luz se pone en el abrazo y el padre inclina su cabeza, cierra los ojos como ese amor que no calcula, viste un pañuelo blanco, si se dan cuenta, que es un talit judío que sugiere o une la ley y la misericordia y el hijo con su mano aferrada, si se dan cuenta ahí en el cuadro, se aferra al padre con su cabeza rapada como en el cuadro anterior en señal de duelo y el hermano mayor en un ángulo con el puño apretado, el cuerpo rígido. Fíjense un momento, miren esta obra y fíjense en las manos. Las manos son supremamente interesantes. Miren, las manos del padre abrazan, envuelven. Acogen, son grandes, visibles, bendicen, restauran. El hijo se aferra, se agarra del padre y la mano del hermano, si la ven ahí, se cierra. La mano del hermano se cierra, se cierra. No se abre al abrazo, sino que se abraza a sí misma, se cierra el abrazo. Aquí esta escena es maravillosa porque si ven ahí hay una botella verde que nos recuerda el desorden, el vicio, el derroche, el pasado. Y no hay anillo, no hay túnica, no hay banquete, hay abrazo. Un padre que abraza. Y esto nos dice algo que la teología muchas veces no dice, y es que Dios abraza. Donde hay tantos debates, donde hay tantos conflictos, esta obra de Coder nos recuerda el abrazo, el encuentro de los reconciliados. Su obra es una denuncia contra todos aquellos que se cierran a la reconciliación, que no abren sus brazos. Y esta obra también resuena en otros textos de la Escritura, en los profetas, por ejemplo, hay un texto de Sofonías 3:17 que dice, Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso se salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Poder traduce en imágenes lo que los profetas anunciaban. Dios es un Dios que abraza a su pueblo cuando se vuelve a él. Y Coder, esto es muy bonito, pinta para, como les decía, a comunidades concretas, no para galerías, sino para enseñar la parábola. La parábola no es un asunto individual, sino un asunto comunitario. La pregunta que surge para nosotros hoy es, ¿nos atrevemos a ser comunidades que abrazan en un mundo que solo conoce juicios? Bueno, vamos a dar un giro ahora en nuestra tercera obra de arte. Dejemos de lado los colores cálidos y miremos esta obra de Samuel Bach que se llama La familia. La familia es un mundo en ruinas. Fíjense en la obra de arte. Samuel Bach es un judío lituano que sobrevivió al Holocausto y es conocido como uno de los grandes pintores de la memoria del Holocausto del siglo XX. Bach nació en 1933 y cuando tenía 6 años fue llevado al gueto. El gueto en la Alemania nazi representaba el encierro, la persecución, el riesgo de ser exterminado, hambre, enfermedad, trabajo forzado, deportación y su padre precisamente en el gueto es asesinado por los nazis y él y su madre sobreviven. Entonces toda su vida artística es un esfuerzo por contar su tragedia, por pintar sus ruinas, por pintar cuerpos fragmentados. Si ven esta imagen, autores refiriéndose a la obra de Samuel Bach dicen que él pinta con el lenguaje del trauma. Es decir, son imágenes que no tienen una resolución, que nos llevan al caos. Fíjense en los detalles. Miren este cuadro. ¿Qué muestra este cuadro? Muestra una multitud de rostros y figuras humanas, amontonadas en distintos planos. Hay distintas geometrías, como si fueran recortes, hay máscaras de madera, algunos personajes tienen vendas
como heridos, hay personas con cascos de la guerra, pero si se fijan también hay sombreros elegantes, también hay gestos de dolor, de desconcierto, una masa de personas al lado derecho, interminable, personas en exilio, en destrucción. Esto es una representación, esta obra, del quiebre de la vida familiar. Hay rostros sufrientes, mutilados, que nos muestran la guerra, la persecución, la enfermedad. También hay élites que contrastan con la miseria. Hay fuego, hay multitudes. Y cuando miramos esta obra y pensamos esto a la luz de la Biblia, también podríamos pensar en en la parábola del hijo pródigo. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Si la parábola del hijo pródigo es lo contrario, es la parábola del abrazo. Pero aquí es un retorno que no encuentra abrazo. Es el hijo que vuelve a la casa y la casa está derrumbada. La casa ya no es la misma. Y la Biblia conoce esos retornos. Cuando se vuelve a casa y la casa ya no es la misma. Miren este texto de Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad, la más grande entre las naciones? Este verso es el dolor colectivo de un pueblo que perdió su templo, que perdió su rey, que perdió su identidad nacional. El segundo texto, el Salmo 137, es un canto en el exilio de Babilonia tras la caída de Jerusalén. Y entonces el pueblo, tras el exilio, se pregunta, ¿cómo cantaremos un cántico al Señor en tierra extraña? Es la experiencia del exilio, es la experiencia del holocausto. Ambas realidades son dos realidades que se juntan, es la misma herida, es el retorno que no vuelve intacto. Miren los elementos de la obra, los rostros están hechos de piezas como un collage de humanidad, de deshumanización, de pérdida de identidad. Hay máscaras, figuras planas, representaciones de papeles que se imponen en la sociedad, vendas, heridas, traumas, dolores, una multitud sin fin. La pintura es un juicio visual al exilio, es un juicio visual al holocausto, es un juicio visual a la historia contemporánea que puede ser leído como denuncia contra la guerra, contra la violencia política, contra una sociedad que convierte a las personas en masas, en piezas de un engranaje, como una memoria del sufrimiento humano. La familia bíblica llora como el cuadro La familia de Bach. Es la familia rota que nos recuerda a Israel disperso en el exilio, a Jerusalén arrasada por Babilonia, o al segundo templo cuando no quedó piedra sobre piedra. La parábola no muestra un solo hijo, el cuadro no muestra un solo hijo, sino una multitud de hijos, como si toda la humanidad estuviera fuera de la casa del Padre. Este autor no pinta sermones, pinta dolor, pinta heridas. Si lo tuviera que nombrar de una manera, yo diría que es una contraparábola, es la contraparábola del hijo pródigo y nos recuerda que no todos los regresos encuentran un abrazo, que la multitud clama por un abrazo que muchas veces no llega, que algunos regresos encuentran memorias destruidas y heridas que ningún abrazo puede borrar. Esto lo llaman los biblistas el realismo del exilio. ¿Y qué es el realismo del exilio? Es que la Biblia no es ingenua. Sabe que volver no siempre significa recuperar. ¿Qué nos dice esta obra hoy? Bueno, que hay millones de personas que experimentan lo mismo. Hay refugiados, hay familias desplazadas, hay pueblos arrasados. El siglo XXI está lleno de hijos pródigos que vuelven y no encuentran casa o que nunca volverán a su casa. La obra es un grito contra la ilusión de reconciliaciones fáciles. ¿Qué significa predicar bienvenidos a casa cuando las casas siguen destruidas?
cuando las madres siguen buscando a sus hijos desaparecidos, cuando los pueblos son aniquilados en su propia tierra. Miren, esta lectura no anula la parábola de Lucas, la amplía porque la Biblia conoce el lamento también. Job 3, perezca el día en que yo nací, grita Job. Son palabras que no se resuelven. Job solo grita y esta obra hace lo mismo. No nos da una resolución, nos dejan el grito. Y ahí está lo profético. La fe no huye del dolor, la fe nombra el dolor. Y por último, vamos a ver esta obra. Esta obra se llama Perdona nuestras ofensas. Esto es un giro radical en el tiempo, lo que estamos haciendo acá. Perdona nuestras ofensas. Venimos de las ruinas que nos presenta Samuel Bach y ahora pasamos al graffiti callejero de un artista que se llama Banksy. Banksy es un artista británico que nadie sabe quién es anónimo y se conoce sus obras desde los años 90. Ha pintado en todo el mundo, en muros, en túneles, ha hecho museos improvisados, es un artista contemporáneo que nace en Inglaterra y ha hecho arte urbano y en su arte hace, digamos, una denuncia social. En su estilo combina ironía, crítica, pero todo lo hace en el espacio público. Y este arte es efímero porque llegan las autoridades y lo borran, lo pintan de otro color o tumban o arrancan el póster creado por este autor. Y la obra que nos convoca hoy de este autor es Perdona nuestras ofensas del 2010. Fue realizada, la que vemos aquí en el cuadro, en Salt Lake City y muestra a un niño, si se dan cuenta aquí, un niño orando, un joven, más bien un joven, que ora. Y la más conocida es la de la derecha con un halo luminoso pintado en la cabeza frente a un frasco de pintura. El título, Perdona nuestras ofensas, como saben, es tomado del Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo encontramos en Mateo 6 y en Lucas 11. Y le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, y él dice, les enseña el Padre Nuestro. Y dice, perdona nuestras ofensas, que en uno de los textos es nuestras deudas, o feilémata, y en el otro es nuestros pecados, jamartía, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esta súplica nos ubica, digamos, en dos realidades. Una, que somos pecadores, y otra, que necesitamos el perdón de Dios y también el perdón mutuo. Entonces, lo interesante de esto es que el perdón o la petición la petición de perdón se coloca en la ciudad. Y el que pide perdón no es un corrupto, no es un transgresor, no es un mafioso, sino un joven que peca y, y el pecador es el que pinta los muros. Miren los elementos aquí. El joven es un joven cualquiera de nuestras ciudades. No tiene un rostro definido, puede ser cualquiera, no es un individuo completo. La lata de pintura es la culpa, el acto de pintar, pero también es la creatividad del joven. La mancha de pintura es el delito, pero también es el arte. El halo luminoso que tiene en la cabeza, que es irónico, ¿no? Porque en la tradición cristiana los que tienen halo en la cabeza, en el arte cristiano, los que tienen halo en la cabeza son los santos, los mártires, las vírgenes, pero se le concede a este joven. Y el muro mismo, la superficie donde se pinta no es un lienzo neutro, es el espacio público, es la ciudad. Eh, ¿Y qué nos dice esta obra? Nos dice que también en los jóvenes de nuestras ciudades hay un clamor por encontrar el perdón de Dios. Que la gracia también está en los márgenes. Bienaventurados los pobres de espíritu, decía Jesús en las bienaventuranzas, desplazando el gozo a los márgenes, a los que no encajaban en los sistemas
religiosos. La pintura es la parábola del barrio, así como Jeremías hablaba con una vasija rota, o Oseas convirtió su historia de amor en un grito, o Jesús dibujó con su dedo en la arena. Este personaje hace que las paredes muestren la Biblia, le muestren la Biblia a la ciudad. El muro es la Biblia hablando en los lugares menos esperados, en las paredes de la ciudad. Es un gesto profundamente teológico. El santo no está en la catedral, la palabra no está en la iglesia, está en la calle. Es el lugar para buscar a los jóvenes que pintan muros. Dios también se encuentra en los márgenes, Dios también se encuentra en las ciudades. Dios no está encerrado en las iglesias. ¿Qué nos dice esta parábola? Que en nuestras ciudades hay miles de jóvenes que necesitan a Jesús y no llegamos a ellos por su ropa, por su barrio, por su color de piel, por sus expresiones artísticas. El graffiti es los jóvenes gritando, existo en un mundo que los invisibiliza. Ivansky recuerda que ellos también suplican, perdona nuestras ofensas. El reino de Dios también es para los jóvenes que pintan los muros. Los santos pueden tener gorra, tenis y estar caminando por la calle. La obra de Bansky nos conecta con la tradición profética. Los profetas no eran no eran funcionarios del palacio, eran voces incómodas que gritaban en las calles. Su obra es un recordatorio. El Padre Nuestro no se debe rezar en silencio, se debe gritar en las calles, se debe gritar en las ciudades. ¿Y qué significa esto para nuestra iglesia hoy? Que debemos de pensar que la Biblia tiene que estar encerrada en la iglesia, que es privilegio de pocos y que debemos pensarla como posibilidad de muchos, que debemos escuchar a los jóvenes que piden perdón hoy, no en las iglesias, sino en las calles. Perdona nuestras ofensas, el Padre nuestro pintado en la calle. La gracia no es propiedad privada, sino graffiti de Dios pintado en los muros del mundo. Estas son las obras que hemos visto hoy. Hemos hecho un recorrido por una galería donde la Biblia no estuvo encerrada en pergaminos ni congelada en doctrinas, sino desplegada en imágenes, reinterpretada en distintas épocas, plasmada en lienzos, grafitis, óleo, color. Este museo de cuatro estaciones es Rembrandt en el barroco diciéndonos, Dios nos da su abrazo en la oscuridad y la misericordia brilla como la luz que vence las tinieblas. Siger Coder, este catequista del reencuentro, nos dice, la fe es abrazo en comunidad. Samuel Bank nos dice, hay retornos que no terminan en abrazo. Ivansky nos dice, gritemos el Padre Nuestro en las calles. Hagamos de la oración una oración para todos. Cada una de estas obras, como ven, es una exégesis. Rembrandt hace teología de la misericordia, Coder teología del abrazo, Bach teología del trauma, Bansky teología eh, en la calle contemporánea. Todas juntas nos recuerdan que la Biblia no es solo letra, sino que genera símbolos, engendra imágenes, habla a todos los tiempos, a todas las personas, como los profetas decíamos hace un rato. Isaías habló de los lobos y los corderos juntos, Jeremías que rompió la vasija, Ezequiel, los huesos secos que se levantaban, Jesús usaba parábolas, escenas visuales, semillas, campos, banquetes. El arte es heredero de esa tradición. Los artistas son predicadores visuales. ¿Qué nos dice todo esto en el siglo XXI? ¿Qué nos dice el arte en el mundo de hoy? Yo pienso que nos dice que seamos iglesias que abrazan,
comunidades que celebran, iglesias que reconstruyen ruinas y que anuncian la palabra no solo en el templo, sino en las calles. Y para terminar, les quiero regalar una frase que escribí mientras reflexionaba en estas obras. Y es, la gracia de Dios no se pinta una sola vez, se sigue pintando en cada generación, en cada herida, en cada obra, en cada pródigo que regresa. Dios los bendiga.